El compositor ruso Igor Stravinsky dijo una frase por demás interesante. Si las piezas musicales fueran edificios, nos sorprenderíamos de la cantidad de ellos que se vendrían abajo. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que en esta ocasión estará tocando la música de Amadeus Mozart e Igor Stravinsky. Bienvenidos. Me complace recibir en entrevista al joven director de orquesta, Jorge Vázquez. El maestro Vázquez es uno de los grandes directores de su generación y ha dirigido, entre otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Argentina y, por supuesto, en México. En esta ocasión ha sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí con la OSEB y con todos ustedes. Que además será la primera vez que trabaja con esta orquesta. Sí, es mi debut. Para mí Puebla es una ciudad muy querida porque pasé muchos meses de mi infancia aquí en los veranos y bueno, tener la oportunidad ahora como director de venir con tantos colegas que ya conocía de antes y compañeros a trabajar esta semana ha sido un gran placer. Maestro, ¿cómo es trabajar con personas que son más o menos de la misma edad? ¿Cómo es trabajar justamente con personas jóvenes como usted? Es increíble porque la disposición, la energía y la sinergia que se logra hacer en el trabajo, y estoy muy seguro que en el concierto, es increíble, porque no hay vicios, hay total disposición y es una cualidad extraordinaria de la orquesta. Maestro, me gustaría que nos compartiera cómo trabaja con la orquesta la obra de dos compositores que son diferentes en periodos, en estilos, en países, para que un radioescucha, o en este caso un televidente, pueda notar justamente estas diferencias. Fíjate que a primera vista podríamos pensar que son compositores opuestos, ¿sí? Y de cierta manera lo son, pero también hay un elemento en donde son sumamente similares y es la médula del lenguaje de cada uno, que es la claridad. Por ejemplo, en la suite para pequeña orquesta número 1, toda esa maquinaria que van a poder escuchar en las maderas, toda esa maquinaria rítmica, todo el diálogo entre la cuerda, los colores con los metales, y además con una efervescencia y una brevedad extraordinarias, son elementos que puedes encontrar en el concierto para violín de Mozart, ¿sí? La música de Mozart es clara, es efervescente y tiene todos estos elementos de energía, a pesar de que están obviamente sí separados por culturas y por bastantes años, ambos estilos. Creo que también el Apollon Musagет comparte esta cualidad de la claridad y la transparencia, que es lo que hace que el programa tenga mucha cohesión entre una obra y otra. Y sobre todo tratándose de estas dos obras de Stravinsky, donde de alguna u otra forma mira al pasado. Exactamente. Y eso es uno de los aspectos que hace genial a este compositor. Nunca pierde de vista las raíces de la música y de la teoría musical mientras las va también empujando. Es un ejemplo como el de Picasso. Si uno ve los cuadros de Picasso, un Picasso joven, adolescente, son todas las formas clásicas de la escuela como tenía que ser en la manera clásica, y después esas mismas maneras las fue evolucionando sin dejar de evocar la técnica medular. Y es lo mismo que pasa con Stravinsky. Entonces, para mí, este programa tiene muchísima coherencia y hay muchísima cohesión en el concepto del sonido y de las ideas musicales que tenemos que compartir con el público. ¿Algo que nos quiera compartir justamente de esta primera obra, que es la suite para pequeña orquesta? La suite para pequeña orquesta es una obra muy divertida. Es una obra que pasa como un relámpago y al mismo tiempo, si nos damos la oportunidad de escuchar con mucha atención, tiene un nivel de profundidad y de detalle extraordinario. De verdad, es una pieza muy divertida y que yo estoy seguro que la van a disfrutar. ¿Le parece si vamos a escucharla? Perfecto. Pues vamos a disfrutar del trabajo del compositor ruso Igor Stravinsky. Esta suite para pequeña orquesta interpreta la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Jorge Vázquez.
Es un gusto recibir al maestro Balbi Cotter, concertino de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Además de violinista, el maestro es director de orquesta. En esta ocasión estará tocando el concierto para violín y orquesta número 5 de Amadeus Mozart. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy amable. Maestro, me gustaría que nos platicara algunos elementos que nos pueden ayudar a disfrutar más el trabajo de Amadeus Mozart. Sabemos que este concierto tiene una estructura típica del movimiento rápido, lento, rápido, pero ¿qué otros elementos encontramos en esta partitura que hacen de este concierto una obra extraordinaria? Pues mire, es uno de los conciertos más importantes de la serie de los 6, 7 conciertos que Mozart hizo. Este concierto, si lo situamos un poco en la edad de Mozart, está entre los 17 y 20 años de edad, que es una maravilla para la edad, incluyendo los anteriores, sin demérito de su calidad. Pero este concierto tiene unas características propias más de la ópera que del concierto instrumental. La introducción, el solo del violín en el adagio, el movimiento rápido, por decirlo bien, y después un intermedio que vendría siendo lo que le da el nombre de a la turca, ¿no? En ese entonces lo turco no necesariamente era por Turquía, sino lo exótico era del Medio Oriente. Entonces para los europeos y sobre todo para los salzburgueses como Mozart, pues lo exótico se llamaba turco. Entonces este concierto le llaman el turco. Es uno de los conciertos quizá más redondos, más completos por su estructura lírica, porque le da una amplitud a la voz del violín y a la capacidad técnica de la orquesta. Justo le iba a preguntar eso. Cuando usted nos habla y menciona que está pensado más en una forma operística, es que Mozart está tomando este instrumento como si fuera una voz, la voz humana. Así es, Mozart en el fondo es un gran dramaturgo. En todas sus obras, aún de pequeño, claro, por la edad y demás, no puede expresar lo mismo que conforme va evolucionando su genio. Pero el drama, en las diferentes secciones de su música, existe, porque hay incluso modalidades y puentes tonales que implican una tensión dramática, no necesariamente operística, pero que es muy utilizada para efectos dramáticos.
Entonces el lirismo está permeando constantemente la obra de Mozart, y más en este concierto. Maestro, ¿cómo abordan los músicos, en este caso usted como solista, una partitura del periodo clásico al periodo romántico? Porque a veces escuchamos obras, por ejemplo, de Mozart, que el violinista, en este caso el solista, la abordó como si fuera un concierto romántico y algo como que nos hace ruido, como que algo pasa por ahí que no nos agrada tanto. Y creo que esto es importante porque tal vez los televidentes no siempre tienen claros estos conceptos, pero sí lo notan o lo pueden percibir. Mire, como es muy amplio el punto que me pregunta, en síntesis le podría decir que también tiene que ver la formación, el buen gusto del solista. Es importante para no pasar los límites del estilo, por la época, por el género mismo. Entonces tenemos un margen de maniobra expresiva, por decirlo así, que si se pasa, se convierte esto en lo que usted dice, en un aspecto más romántico. Llamémosle también chabacano, ¿no? Utilizando esos términos, que se valen. O sea, no podemos abordar una obra de Mozart con un concepto ni siquiera moderno, simplemente hay que ajustarse al contexto de la época y a las normas y formas también de ejecución técnica que existían en ese entonces. Considerando una cuestión, el papá de Mozart, Leopold Mozart, era un maestro de violín y tiene el criterio suficiente para pasarle al hijo una cantidad de conceptos para abordar cómo se articulaba la música que se escribía en esa época, considerando también las cuestiones técnicas de los instrumentos, que no estaban tan desarrollados, tecnológicamente hablando, desde los alientos y la cuerda. El arco era más corto, las cuerdas eran de tripa, entonces las sonoridades eran otras, eran más veladas. Entonces las fuerzas y ahora sí, los fuertes y los quedos, tenían otra concepción, incluso la afinación es un poco más baja de la que actualmente usamos. Entonces todos esos factores tienen que ver para cuando uno aborda obras en una etapa moderna, como la nuestra, con un concepto clásico, sin tampoco ser decimonónicos, no podemos tampoco ser ortodoxos, demasiado rígidos con el concepto. En fin, es una cuestión de buen gusto. Pues qué bueno que nos comparte esto, porque a veces solemos escuchar obras que quieren tocar de una manera a lo mejor muy virtuosas, o siempre se escucha a este solista tocar una obra de Mozart o de Tchaikovsky o de otro compositor de la misma forma, y creo que es ahí donde se rompe justamente este gusto, este encanto y el objetivo de la partitura, por supuesto. Sí, y mucho hay la cuestión del ego de los artistas. Y no hablemos del siglo XX, de los 60 para el siglo XXI, 70. Hubo una deformación del intérprete por mostrarse más que oírse más, oírse mejor. Entonces, si yo tengo que mostrarme, hacer más visajes, hacer más teatro, moverme más en la escena para atraer más la atención del público, estoy también distrayendo lo que estoy tocando. Es lógico moverse, pero no exageradamente. Bien, no en escucharme, no a verme contorsionar, ¿no? O de cómo vengo vestido o vestida, sobre todo, que ya es como decir, no importa que toque regular, es guapo o guapa, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es una cuestión también de marketing, de mercado. Que lo vemos mucho ahora. Sí. Tiene razón. Pues maestro, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Como siempre, muy amable. Pues si Gracias. le parece, vamos a escucharlo. Gracias. Pues agradecemos las palabras del maestro Balbi Cotter. Vamos a disfrutar de su interpretación. Le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Jorge Vázquez. Estarán tocando el concierto para violín y orquesta número 5 de Amadeus Mozart, fechado en 1775.
Continuamos platicando con el maestro Jorge Vázquez, quien es ahora el director invitado de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, este concierto termina con una pieza también muy especial de Igor Stravinsky, que me gustaría que nos platicara sobre algunos elementos, pensando sobre todo en esta explicación que cuando nosotros vemos el ballet en escena, podemos tener referencia y claridad sobre los personajes que intervienen, pero cuando no tenemos el ballet y solamente está el aspecto musical, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos identificar justamente a Apolo y a estas tres musas? Me gustaría invitar al público que nos está viendo y escuchando a que tengamos el oído puesto más que en los personajes, en la idea de los personajes. ¿Y qué significa en la mitología griega que estas tres musas vengan a ver a Apolo como un dios a que comparta su sabiduría? Y para mí, más que tener las referencias de quién es qué personaje, es el concepto clásico elevado a un nivel verdaderamente fascinante, porque a simple vista podría parecer un ballet un poco parco, un poco, sabes, estamos hablando de un tiempo en el siglo XX donde las artes empiezan a ser con un poquito más como estériles, todo es un poco más moderno, más urbano, empezamos a mover las artes hacia esa nueva dirección. Y Stravinsky ya vivía fuera de Rusia, ¿sí? Y es un compositor que, bueno, sale de su país con este mal sabor de boca por todo lo que estaba pasando allá y viene a Occidente y se topa con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de cultura. Además, en Los Ángeles, donde él vivía, estaban todos los intelectuales, todos los músicos, todo estaba pasando en Nueva York y en Los Ángeles en ese momento. Y hay rastro de que él quería, o registro, perdón, de que él quería como olvidarse de aquellos ballets rusos, pero pues no podemos negar nuestro origen, ¿no? Al final del día. Y me gustaría también invitar a la audiencia a que escuche todos estos elementos del ballet clásico ruso. Hay pasajes que parece que son escritos por Tchaikovsky, ¿sí? De repente hay valses y hay ballets y empiezan a ver toda esta serie de personajes clásicos en una atmósfera completamente rusa. No es a primera, digamos, como decimos nosotros, no es a primera vista, pero si nos damos la oportunidad de dejarnos llevar por la música sola, vamos a poder, como te decía al principio, no solamente ver a los personajes, pero el concepto de los personajes dentro del ballet, que a mí se me hace algo fascinante. Le preguntaba esto porque al principio tenía la idea de que había trabajado Stravinsky esta idea o este concepto, por ejemplo, de Wagner en un leitmotiv donde podríamos haber identificado a estos personajes. Sí lo hay y podríamos apoyarnos en eso, pero para mí escucharla de esta manera puede ser un poco muy por encimita y no vamos a permitirnos escuchar todos los secretos que la obra tiene, de verdad. O sea, aunque escuchemos el tema de Apolo, el tema de una musa, esto y el otro, ahí sí, esos elementos están, por supuesto, pero hay mucho más allá y creo que el hecho de que no tengamos el aspecto del ballet en esta ocasión nos permite adentrarnos a la parte sonora con mucha más profundidad y me gustaría invitar a la gente a que lo pueda disfrutar así desde adentro. Pues maestro, un placer, muchas gracias por estas palabras, por este tiempo. Gracias a ti. Y ojalá no sea la primera ni la última vez que viene a dirigir a la orquesta. Ojalá que no, espero verlos muy pronto con algún otro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos al maestro Jorge Vázquez, quien es en esta ocasión el director huésped. Él está dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Vamos a escuchar este trabajo de Igor Stravinsky. Este es el ballet Apolo. Disfrútelo.
Escuchando el ballet Apolo de Igor Stravinsky es como termina este concierto especial a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, presentado por Obertura. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.